Bien, hermano, muchísimas gracias por estar aquí. Muy buenas noches, muy buenas tardes, noches. Tomándose ya la última sorbo de café, estamos ya listos y Aquí, preparados para buenas tardes, poder noches. entonces. Todos Ya la última sorbo de y café. Tiene el micrófono prendido, a ver. no, Ah, tranquilo. era usted. Bueno, ya estamos listos y preparados entonces para poder comenzar con la clase del día de hoy. Hoy día, ¿qué dice la Divina Respuesta? Se va a encontrar con la palabra de Dios nuevamente, tal como cada día, hasta las 21 horas, horas de Chile. Comenzamos ya a esta hora ya, 20 horas. Y tenemos la visita de nuestro hermano Eduard Alvarado, que hace rato que no lo veía, así que muchísimas gracias por estar aquí nuevamente, hermano querido. Y bueno, vamos a poder disfrutar entonces de la palabra que traerá nuestro hermano y recordarles a ustedes que estamos transmitiendo en vivo y en directo a través de Facebook Live y a través de la página del hermano Néstor Sánchez en Facebook. Y también todos estos estudios se suben a la plataforma de YouTube en el canal Iglesia de Cristo PDA para que lo revisen, para que lo vuelvan a revisar si es necesario, si ustedes desean, para que lo compartan y para que le den manita arriba también si ustedes les gustó. Bueno, hermanos queridos, vamos a tener una oración entonces a nuestro Padre Celestial. Quisiera pedir a nuestro hermano Cristian Jara, de allá de Iquique, norte de Chile, a ver si fuera tan gentil de llevarnos en una oración, pidiendo por los hermanos que están enfermos, por aquellos que están debilitados, por todos los hermanos de diferentes partes del mundo. Así que bueno, vamos a dejarlo a él entonces y después vamos a darle el pase a nuestro hermano Eduard el día de hoy. Hermano Cristian, que el Señor le bendiga. Adelante. Bien, hermano. Bien, hermanos, oremos. Amado Padre Celestial, vamos en una grata oración a usted, Padre, entre hermanos, una vez más juntos en este horario de las tardes, en muchos lugares, para participar, Señor, de un estudio de la palabra de Dios. Señor, como siempre queremos pedir que usted lo pueda bendecir, Señor, también a nuestro hermano Edward, que traerá la palabra. Queremos pedirle, Padre, que pueda tener una buena conexión, que los hermanos, Señor, puedan estar atentos y exentos de problemas, Señor, para que podamos poder prestar la atención necesaria, Señor, y ser enriquecidos. Como siempre, agradecemos por estos momentos. Queremos, Padre, una vez más, eh, juntos pedir por muchos de nuestros hermanos, Señor, y por sus necesidades. Agradecer, Padre, por aquellos hermanos y aquellas personas que han ido saliendo, Señor, de lo que les aqueja y han podido ir mejorando, Señor, en sus vidas. Sabemos que hay algunos, Señor, que han agradecido porque ya está mejor. Y queremos, Padre, como grupo agradecer por aquellas oraciones, Señor, que usted ha podido contestar de una manera satisfactoria, Señor, para muchos de nosotros. Queremos darle gracias por su cuidado, Señor. Queremos agradecer por los alimentos que tenemos, Señor. Queremos darle gracias porque nos pone todo lo necesario, Señor, en nuestra vida. Y queremos pedir por aquellos hermanos, Señor, que tienen dificultades en aquellas cosas básicas, Señor. A veces sucede. Queremos pedir ayuda para todos ellos, Señor. Ayúdenos, Señor, a seguir progresando. Ayude, Señor, a que en todos los lugares, Señor, la gente que predica pueda seguir, Señor, animando a otros. Le agradecemos, Padre, por todas las cosas que usted pone en nuestra vida. Le rogamos, Señor, que se quede en medio nuestro. Y como siempre, a través de su Hijo, rogamos por todos, Señor. Amén. Amén, Amén. Señor. Gracias, hermano Cristian, por la oración de inicio entonces y vamos a lo que nos convoca. Vamos a escuchar entonces a nuestro hermano Eduardo Alvarado y vamos a darle el pase. ¿Quién necesita compartir pantalla, hermanito? Deme su micrófono, por favor, para poder escucharlo. Sí, hermano. ¿Sí? Sí, aunque no es una proyección como tal, pero sí me gusta ir mostrando los textos en pantalla a través de la Edward. Entonces, Ok. Hermano Néstor, ¿le puede dar la compartir pantalla, por favor? Muy bien. Parece que ya está listo, ¿no? Ya, estábamos listos, hermanito. Listo, listo. Adelante, hermanito, que Dios le bendiga. gracias, hermano. Permítame aquí coloco compartir pantalla. Ok. En la primera carta a los Corintios, amados hermanos, encontramos nosotros un consejo del Espíritu Santo por boca del apóstol Pablo. Primera de Corintios, capítulo número 14, verso número 20.
Dice así la palabra del Señor. Hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. No sé si usted alguna vez haya visto o haya leído acerca de esta novela llamada Peter Pan. Creo que en los computadores de cada uno de ustedes o en los celulares aparece esta imagen que estoy proyectando. Y Peter Pan es un personaje ficticio creado por el escritor escocés James Matthew. Y es la historia de un niño que nunca crece. Es un niño que siempre tiene 10 años, que vive en una isla poblada por piratas, sirenas, indios, ¿verdad? Conocida como el país de nunca jamás. Y este vive numerosas aventuras en compañía de los niños perdidos. Es una historia, incluso han sacado películas acerca de esto, pero en síntesis es la historia de un niño que no quiere crecer. Es un niño que odia en cierta forma el mundo de los adultos. En esta novela, Peter Pan se caracteriza porque tiene una personalidad inmadura, egocéntrica, egoísta y en ocasiones bastante cruel, porque no quiere, siempre hace lo que quiere, lo que le da la gana, por así decirlo, y no quiere afrontar o tener ninguna responsabilidad real. Le tienen pánico, por así decirlo, eh, a crecer, a convertirse en un adulto. Esto en cuanto a la novela, ¿verdad? De este escritor que también ha sido producida en películas. Pero ¿sabía ustedes, amados hermanos, que hay un síndrome psicológico llamado el síndrome de Peter Pan? Es un síndrome donde las personas adultas físicamente todavía continúan con una mentalidad y actuando como si fueran niños, a pesar que ya están entrados en años. Cualquiera pensaría que son adultos y los ve físicamente, pero su mente sigue siendo la mente de un niño. Es conocida como el síndrome de Peter Pan. Y leyendo este pasaje y el estudio que vamos a tener, vemos que hay una condición o un síndrome mucho peor, y es el síndrome de los cristianos que no quieren alcanzar la madurez, que no se desarrollan, que no llegan a la estatura y a la plenitud que Dios quiere que alcancemos, que es la estatura de nuestro Señor Jesucristo. Siempre quieren ser niños. Podríamos decir que tienen el síndrome espiritual de Peter Pan. No quieren crecer. Hoy vamos a analizar esto, amados hermanos, según lo que nos dice la Biblia. Voy a tratar de proyectar los versículos que vamos a estar leyendo. Eh, ok. En la carta a los Hebreos, capítulo número 5, carta a los Hebreos, capítulo número 5, se nos habla un poco de la característica de los que son niños en Cristo. Quiero que hablemos de algo, y es que la Biblia denota o habla que nosotros como seres humanos nacemos, ¿verdad? Tenemos nuestros padres nos engendran, nacemos y hay un proceso de crecimiento. Hay varias alusiones en la Biblia de que este es un proceso natural y un proceso que se espera que se desarrolle. Comenzamos como niños, nos vamos desarrollando, adolescentes y alcanzamos la adultez. Eso es el desarrollo normal, hablando fisiológicamente. Y en lo espiritual también es lo mismo. La Biblia, por ejemplo, nos habla que nosotros tenemos un nacimiento espiritual y eso lo llevamos a cabo cuando
creemos en el Evangelio de nuestro Señor Jesús, cuando nosotros obedecemos el Evangelio de Cristo y como dice el Señor, es el nuevo nacimiento que se lleva a través del agua y del Espíritu. Y así como fisiológicamente se espera o físicamente se espera que el niño crezca, que el niño nazca y que debido al tiempo, pasando el tiempo, vaya desarrollándose y creciendo hasta que se desarrolla hasta la adultez, se espera lo mismo, amados hermanos, en el ámbito espiritual. Somos niños cuando nacemos, ¿verdad? Pero Dios quiere que avancemos, que haya un crecimiento. Cuando nosotros, por ejemplo, los que hemos sido padres, y nacen nuestros niños, periódicamente los llevamos al médico. Por ejemplo, en Colombia un programa para vigilar a los niños en su desarrollo, para evitar enfermedades, y se llama control y desarrollo. Periódicamente debe uno llevar a los niños donde le hacen exámenes, donde les toman la talla, los pesan y analizan cuidadosamente el proceso de desarrollo de los niños. Cuando un niño, por ejemplo, no avanza en su crecimiento, no avanza en su peso, cuando un niño no avanza, por ejemplo, en su desarrollo motriz, en su desarrollo cerebral, en su desarrollo de pensamiento, no toma, por ejemplo, actitudes y no habla, no comienza a desarrollarse como se esperaría, se activan las alarmas y se da el tratamiento adecuado para los niños. En lo espiritual, hermanos, hay algo similar. Como cristianos debemos estar muy atentos de nuestro desarrollo y crecimiento espiritual. Debemos estar siempre chequeando lo que nos dice la Biblia con relación a eso. Y quisiera que analizáramos, hermanos, algunas características, según lo que nos dice la Biblia, de aquellos que son niños en Cristo Jesús aún. No estoy diciendo, o la Biblia no nos enseña que sea malo el ser niños en Cristo. Como les decía, en el proceso de nosotros volver a nacer, es un proceso. Todos en algún momento fuimos niños en cuanto a la fe. ¿Cuál es el problema? El problema es que pase el tiempo y sigamos siendo niños, no avancemos, no nos desarrollemos, no crezcamos como Dios espera. Entonces quiero que analicemos, hermanos, algunas características que nos enseña la Biblia con relación a los que son niños en Cristo. Y usted, hermano, no sé cuánto tiempo lleve en el Señor, no sé cuánto tiempo usted lleve de haber obedecido el Evangelio, pero analicemos estas características y si alguna de ellas se aplica a su vida, es necesario que usted, hermano, comience a hacer los cambios requeridos para avanzar en su crecimiento y desarrollo espiritual. La palabra del Señor nos dice, amados hermanos, en la carta a los Hebreos, capítulo número 5, carta a los Hebreos, capítulo número 5, y vamos a leer el versículo número 11 y versículo número 12. El escritor a los Hebreos escribe a los hermanos y los confronta fuertemente, ya que él quería avanzar en su enseñanza, en ayudarles a ellos a comprender aún más cosas, pero dice las escrituras, versículo 11, acerca de esto tenemos mucho que decir y es difícil de explicar, puesto que ustedes se han hecho tardos para oír. Y dice el versículo número 12, dice, pues aunque ya debieran ser maestros, otra vez tienen necesidad de que alguien les enseñe los principios elementales de los oráculos de Dios, dice esta versión, que es la versión, la nueva traducción, la nueva Biblia de las Américas, y han llegado a tener necesidad de leche y no de alimento sólido.
La Reina Valera dice, y es muy similar lo que dice, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Una característica, amados hermanos, de los que son niños en Cristo, son aquellos que siempre se están alimentando de lo más básico. Les decía que en el desarrollo espiritual, cuando recién nos bautizamos, hay enseñanzas básicas que debemos aprender, ¿verdad? Es algo normal, por así decirlo, de que aprendamos esos primeros rudimentos de la doctrina de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Es más, la Biblia nos insta que en este proceso de recién convertidos debemos nosotros desear, anhelar, buscar esa leche espiritual no adulterada, como dice Primera de Pedro, capítulo número 2, verso número 2. Dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación. Es algo natural, es algo normal que cuando uno recién se bautiza, uno desee la leche espiritual. Y la leche espiritual, según estos pasajes, son esos primeros rudimentos de la doctrina de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El escritor de los Hebreos nos da en detalle, por así decirlo, cuáles son esta leche espiritual. Dice, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, Hebreos capítulo 6 verso 1. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento de arrepentimiento de obras muertas, de fe en Dios, versículo siguiente, de la doctrina de bautismos, de imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Estas son como, podríamos decir, la base de los cristianos. Ahora, ¿dónde está el problema, hermanos? El problema está en que ya ha pasado el tiempo y nosotros tenemos la necesidad otra vez de que se nos vuelva a explicar esas doctrinas elementales, por así decirlo. Es un donde no se ve el crecimiento. Es necesario que usted se alimente de esa leche, hermano, pero el propósito es que no permanezca usted a ese nivel de conocimiento, sino que crezca, que avance. Pasan los años y todavía muchos hermanos tiene uno que estar explicándoles por ejemplo, la diferencia de los dos pactos, la adoración según el Nuevo Testamento. Eh, este pasaje habla de el arrepentimiento de obras muertas. Un niño en Cristo es aquel que su crecimiento o que su desarrollo intelectual o su conocimiento en Cristo es básico, no avanzado, no avanza la madurez. Y Dios, hermano, nos exhorta que debemos tener cuidado de esto. En la segunda carta a Timoteo, el apóstol Pablo habla de un grupo de hermanas que lastimosamente en su conducta demuestran que no son espirituales, no son maduras. Y una cualidad que le da o una característica que señala el apóstol Pablo de estas hermanas que no han alcanzado la madurez por su conducta, que reflejan que es una conducta muy alejada a alguien espiritual, a alguien maduro, dice algo importante que quiero señalar. Hebreos capítulo número, segunda carta a Timoteo, capítulo número 3, y leamos el versículo número 7. Un niño en Cristo, según lo que estamos leyendo, es aquel, amados hermanos, que por mucho que se le hable, que se le enseñe, que le hablen de la palabra de Dios, es alguien que por su
poca disposición, que por su, podríamos decir así, lentitud, por su falta de ser eh, anhelante, de ser diligente, siempre por mm, más excelente maestro que tenga, su crecimiento va a ser poco. Dice la segunda carta a Timoteo, capítulo 3 verso 7. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Un niño en Cristo es aquel que usted puede escuchar, que escucha a los a maestros, a buenos expositores de la palabra y ve que no avanzan en su crecimiento, en su madurez. Es alguien que no puede avanzar. Entonces, un niño, una característica de los niños en Cristo, hermanos, es que se quedan con un conocimiento limitado. Dice la palabra del Señor, volviendo a Hebreos, que nos está hablando de la característica de aquellos que son niños en Cristo. Hebreos capítulo número 5, dice el versículo número 13. Versículo número 13 dice la palabra del Señor así. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Un niño en Cristo, hermano, es un inexperto en la palabra de justicia. En cierta forma, es alguien que no es alguien que es ignorante en el uso de la palabra de Dios. Es alguien que desconoce su Biblia. Es alguien que usted, por ejemplo, lo invita a buscar una cita y son de los que todavía siguen buscando en la concordancia dónde queda tal libro de la Biblia. Dios espera que nosotros como cristianos tomemos muy en serio sus palabras, entender o hacer o tener esa misma actitud que tenían los judíos. Los judíos entendían que la Biblia era eh, era lo que contenía, ahora lo que los iba a llevar a ellos a tener vida eterna. El Señor Jesucristo los exhortó diciendo, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y les dice, y ustedes escudriñan las escrituras. Entonces, ¿qué espera Dios de nosotros, hermanos? Dios espera que nosotros, o espera que avancemos ya de esa etapa de desconocer la voluntad del Señor. Un niño en Cristo es aquel hermano que todavía sigue haciendo preguntas como ¿se puede bailar? Como ¿esta ropa se puede usar? No es alguien que ha avanzado a conocer lo que es agradable, lo que es perfecto ante nuestro Dios. Y es algo, hermanos, que en cierta forma eh, es un peligro. ¿Por qué? Porque la persona que es niño, según lo que dice Santiago, es alguien en el cual su fe no es sólida aún y todavía divaga entre dos pensamientos todavía. Santiago nos habla un poco acerca de los que aún son niños. Dice en Santiago capítulo número 1, y les invito a leer desde el versículo número 6 al verso número 8. Dice, pero que pida con fe, no dudando nada. Porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Dice el versículo siguiente, no piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Un niño en Cristo Jesús es aquel que su fe no es una fe sólida. Su conocimiento en el Señor es un conocimiento limitado. Su confianza en Dios es algo que varía. A veces está alto, a veces su confianza está baja. Entonces, Dios dice que un niño
en Cristo es alguien vulnerable. El apóstol Pablo nos dice en la carta a los Efesios, capítulo número 4, Efesios capítulo número 4, dice el versículo número 13, dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y dice el versículo 14, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquier de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas de el error. Entonces, un niño en Cristo, hermano, es aquel que es vulnerable, es fácilmente eh, convencido por el error. Miren, aquí en Colombia, lastimosamente, en los últimos años, en los últimos meses, perdón, hemos tenido unas tragedias con niños, donde personas enfermas han engañado a niños y los han raptado y han lastimosamente matado y hecho muchas barbaridades con esos niños. Porque un niño, en cierta forma, su desarrollo como tal lo lleva a fácilmente dejarse envolver, ¿verdad? Y dice ese versículo, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Un niño en Cristo, hermano, es aquel que es alguien vulnerable al error. Es alguien que fácilmente puede caer de la verdad de Dios, ¿cierto? Por eso cuando uno recién bautiza a alguien, uno debe empezar rápidamente el proceso de discipulado, de enseñarle la doctrina del Señor, de hacer su fe sólida para que no vaya después a apartarse, ¿no? Nos ha pasado, por ejemplo, a mí me ha pasado de unas personas que bautizamos por motivos de que trabajaban, no pudimos hacer un buen trabajo en su discipulado. Y un día nos dijeron simplemente, hermano, no vengan más porque es que mi suegro me explicó mejor y ahora vamos a irnos a reunirnos en la iglesia del suegro, que son pentecostales, por cierto. Entonces, son almas que se perdieron. ¿Y por qué? Porque simplemente eran niños en su proceso, no fueron diligentes en procurar afianzar, no entendieron mucho. Y eso son unas características de un niño en Cristo Jesús. Algo que también nos enseña la Biblia, hermanos, es que un niño en Cristo es aquel que todavía está en su proceso de hacer morir su antiguo yo. Es decir, hacer morir su yo pecaminoso, su yo apegado al mundo, su yo que todavía está o estaba viciado a los deseos del mundo. No es lo acertado, pero un niño en Cristo o alguien que está recién bautizado es alguien que todavía, por ejemplo, en su habituarse a los buenos hábitos de Cristo, todavía, por ejemplo, es alguien que se le sale una palabra. No es lo correcto, pero es alguien que en su proceso de desarrollo está haciéndolo, está, por ejemplo, quitando algo y poniendo algo con relación, quitando algo del mundo y poniendo algo espiritual, está en ese proceso. Pero los que tienen el síndrome de Peter Pan son aquellos que a pesar que los años le han pasado, su vida de piedad es una vida de piedad, podríamos decir, fracasada, en el sentido de que todavía cometen algunos pecadillos, de que todavía no han entendido la santificación que Dios espera de nosotros. Y por ende, son hermanos que usted lo ve siempre tropezando y cayendo en pecados. En la carta de los Efesios, capítulo número 4, dice el versículo número 22, dice, bueno, leamos el 21 y el 22, dice, y si en verdad la habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir,
despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre o del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y la santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Yo soy una de las personas que cuando en las clases de discipulado para aquellos recién convertidos, soy uno de los que me gusta estudiar mucho el libro de los Efesios, porque considero que hace parte de ese primer aprendizaje de los cristianos, ¿verdad? Ciertamente el libro de los Efesios contiene muchos temas profundos, pero, por ejemplo, en estos pasajes que leemos, es el consejo de Dios para aquellos que recién llegaron a Cristo, donde deben renovarse, donde deben cambiar, donde deben dejar sus malos hábitos, sus malas costumbres que traen del mundo y empezar a llevar esos buenos hábitos de la vida de piedad, revestirse del nuevo hombre creado según la voluntad del Señor en justicia, santidad y verdad. Pero un niño en Cristo, hermano, hablando de los hermanos que todavía tienen el síndrome espiritual de Peter Pan, son aquellos hermanos que pasan los años y todavía hay que estar diciéndoles las mismas cosas. Todavía siguen hermanos que siguen todavía viviendo con una parte de su antiguo yo vivo. ¿Y qué nos enseña el Señor? Que esto debemos dejarlo. Debemos avanzar hacia la madurez. Debemos dejar, como dice la palabra del Señor, todas aquellas cosas que reflejen carnalidad. En Gálatas, capítulo número 5 y creo que es un pasaje que conocemos muy bien, nos habla de esas cosas que son evidentes para aquellos que aún viven en la carne. Dice, manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces, un cristiano, amado hermano, que es todavía niño en Cristo Jesús, es un cristiano, hermano, cuando digo en Cristo Jesús es un recién convertido, que todavía se deja llevar por sus emociones, todavía no ha entendido el dominio propio, no ha trabajado en su dominio propio y por eso ve usted que se deja llevar por lo que dice la carne. Es un cristiano que en su vida de piedad no es tan juicioso porque lee la Biblia cuando le da ganas, se congrega cuando tiene el tiempo, cuando tiene ganas. Entonces, estas son las características de un niño en Cristo. Y les decía, no es lo correcto, pero es algo que se esperaría en los que están recién convertidos, en los que apenas empiezan su etapa espiritual como niños. Pero si ya nos han pasado los años, hermanos, y de pronto alguna de estas características son aplicables a su vida, es necesario empezar, hermanos, a considerar más, con más firmeza, nuestro crecimiento en Dios. Ahora, ¿cuál es la otra cara de la moneda? Porque vimos algunas características que tienen los que son aún niños. Ahora, ¿cuál es la otra cara de la moneda? Los maduros en la fe. El pasaje que leíamos en la primera carta a los Corintios nos invita a no ser niños en el modo de pensar, sino ser maduros. Tal vez niños en la malicia, ¿no? Como dijo el Señor Jesús ayer en Mateo 18, que debemos ser niños, ¿verdad? Pero en el modo de pensar, en el modo de actuar, debemos actuar como maduros en la fe. Ahora, ¿quién es un maduro en la fe? ¿Quién es un hombre o una mujer
maduro. En Hebreos capítulo número 14, Hebreos capítulo número 14, perdón, Hebreos capítulo número 5, verso 14, se nos habla de los maduros. Termina el versículo 13 diciendo, porque es niño, ¿verdad? Las características primeras del que es un niño en cuanto a la fe, pero ahora nos habla de un maduro, decir, alguien que ha alcanzado la madurez. Dice, pero el alimento sólido es para el que ha alcanzado la madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Un maduro, amados hermanos, es aquel que su alimento ya es un alimento más sólido. Es alguien que ha avanzado en su crecimiento espiritual. Es alguien que ha crecido en su conocimiento en cuanto al Señor. Es alguien que se ha tomado muy en serio su entregarse a Dios como un sacrificio vivo y busca serle agradable al Señor, así como dice Romanos capítulo número 12, verso 1. Dice Romanos capítulo número 12, verso 1. Así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Un maduro, alguien que ha alcanzado la madurez espiritual, es alguien que ha entendido lo que Dios ha hecho con su vida. Alguien que ha entendido la gracia y misericordia de Dios al rescatarlo y redimirlo, al pagar el precio tan alto que pagó el Señor al entregar a su Hijo Jesús a morir por nosotros. Y es alguien que se esfuerza entregando su vida, su cuerpo como un sacrificio. Miren, hermanos, el crecimiento espiritual no es algo que va a surgir milagrosamente o mágicamente, no. Es algo que requiere sacrificio y esfuerzo. Es alguien, un maduro, es alguien que entiende o que ha comprendido que debe serle agradable al Señor en su vida, en su pensar, en su forma de actuar, en su forma de hablar, que entiende que eso es el culto racional que Dios desea que le ofrezcamos. ¿Y cómo alcanzamos eso, hermanos? Pues nosotros debemos esforzarnos por conocer lo que es agradable a nuestro Dios. Como dice el versículo 2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, lo que es agradable y perfecto. Un maduro es aquel que busca hacer la buena voluntad de Dios. Es aquel que busca ser agradable ante los ojos del Señor. Es aquel que busca ser perfecto, maduro. Es alguien que no se conforma, sino que avanza. Es alguien que no se queda con lo que tiene, no se queda achantado con las cosas del mundo, sino que procura agradar a Dios, y eso es el culto racional. Ahora, ¿cómo renovamos nuestro entendimiento, hermanos? Bueno, si el niño en Cristo es aquel que no se alimenta adecuadamente, que no se esmera por aprender la doctrina del Señor, la profundidad de Dios, conocer más de Dios, pues el maduro es todo lo contrario. El maduro es alguien que encuentra en la palabra de Dios su deleite y que procura aprender y procura su crecimiento espiritual con diligencia. El Salmo 1, me gusta mucho este salmo, es una clara descripción de alguien, hermanos. Salmo número 1, verso 2, de alguien maduro en el Señor. Dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de encarnecedores se ha sentado, dice el versículo 2,
sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Un maduro, hermanos, aquel que se alimenta con alimento sólido, es aquel que ve en la palabra de Dios, en la ley del Señor, su delicia. ¿Y qué hace? Dice, día y noche procura meditar en ella. A veces nosotros queremos un crecimiento espiritual, queremos sentir nosotros en nuestras vidas la cercanía de Dios, porque a lo que debemos entender que entre más conozcamos la Biblia, más vamos a conocer a nuestro Dios, más vamos a conocer su carácter, más vamos a conocer su amor, más vamos a saber de nuestro Señor. Muchos queremos tener vidas espirituales plenas, pero en realidad es poco el tiempo que dedicamos a hablar y a conocer a nuestro Dios. Un maduro en la fe es aquel que en la palabra de Dios ve su delicia. Y dice el Señor, versículo 3, dice, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas que da su fruto a su tiempo y que su hoja no cae y que que todo lo que hace prosperará. Hay muchas personas que ven esto una promesa de prosperidad material. Creo que la dicha y la felicidad que el hombre tiene, o que el hombre, o la dicha y la felicidad que el hombre debe desear es aquella que lo une al Señor. Esta es la vida eterna, dijo el Señor Jesús, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. La vida eterna es gozar de la comunión con nuestro Dios. En esto vamos a ser prósperos si profundizamos en nuestro conocer al Señor. En Romanos, perdón, en Hebreos, se nos sigue hablando de otras características del que es maduro. Ya vimos que es alguien que se alimenta con alimento sólido, ¿verdad? Que su crecimiento o su conocer de Dios se toma la tarea muy en serio. Dice el versículo siguiente, hemos leído el versículo 14, vamos a continuar aquí la segunda parte del versículo 14, dice, perdón, Hebreos capítulo 5, versículo 14, dice, discúlpenme hermanos, esto aquí me está, Hebreos 5, versículo 14, dice, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Dice, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Estos cristianos maduros en la fe, mis amados hermanos, son aquellos que han aprendido por aprender, por haber aprendido la voluntad del Señor, son aquellos que saben hacer discernir lo que es correcto de lo que no lo es, lo que es agradable a Dios de lo que no es desagradable. Son aquellos hermanos que muestran su madurez o su sabiduría con las obras que realizan. No propiamente por las obras como tal, sino al comprender lo que ellos ahora son en Cristo Jesús. Porque he conocido a muchas personas que eh, hacen obras de justicia, por así decirlo, son muy juiciosos en congregarse, son muy juiciosos en ayudar, por ejemplo, en la predicación, pero a veces, por ejemplo, en su vida personal o en su vida de familia, no muestran esa madurez espiritual que se debiera mostrar. Dios espera que nosotros eh, pongamos en práctica, en acción, todo lo que Él nos habla con relación no solamente de la adoración en la iglesia, sino también en mi comportamiento con mi familia, en mi comportamiento en la sociedad, en mi comportamiento en mi trabajo.
¿verdad? Es aquel, dice el Señor, que tiene los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Es alguien que aprueba siempre lo mejor para agradar a su Señor. Como dice Filipenses capítulo número 1, el apóstol Pablo hacía una oración o una petición por los hermanos en Filipos, y él dice, y esto pido en oración, que vuestro amor abunde más y más, y en ciencia y en todo conocimiento. ¿Para qué? Dice el versículo 10, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles en el día de Cristo. Un cristiano maduro es alguien que, hermanos, tiene los sentidos ejercitados por el uso. Es alguien que por su conocimiento en el Señor pone en práctica eso. Y dice el Señor, es alguien que siempre aprueba lo que es mejor. Por ahí dice un dicho muy común, dice, la práctica hace al maestro, ¿verdad? Los hermanos los hermanos hebreos fueron acusados y reprendidos porque debiendo ser ya maestros, seguían todavía con la necesidad de que alguien les enseñara, porque se hicieron tardos para oír. Entonces, ¿qué dice Dios? Que no debemos nosotros seguir ese ejemplo, sino el ejemplo de los que son maduros. Cómo más se muestra una característica de alguien que ha alcanzado la madurez o que está eh, eh, esforzándose en ser maduro? Bueno, en la carta a los Hebreos, capítulo 6, versículo número 11. El versículo anterior habla del servicio de algunos hermanos que habían mostrado, ¿verdad? Dice, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin para plena certeza de la esperanza. Dios espera que nosotros, hermanos, o un maduro, se espera de un maduro en la fe, que sea uno de los hermanos que más sirva, que más esté entregado a la obra del Señor, que más preste su vida al servicio, ¿no? Señor Jesucristo pone un ejemplo y decía, mire, el que quiera ser más importante o mayor entre ustedes, el que quiera ser el mejor entre ustedes es aquel que más va a servir, y él deja su ejemplo, ¿no? Yo soy el maestro, yo soy el Señor y yo les he dejado mi ejemplo de que no vine para ser servido, sino para servir a los demás. Un maduro es aquel hermano que no está en la iglesia para que le sirvan, sino que siempre está al servicio de todos. La palabra del Señor nos habla en Romanos capítulo 12 que el servicio que debemos brindar al Señor es un servicio que requiere diligencia. Dice, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Un maduro es aquel que es diligente, no es aquel, un maduro no es aquel que es perezoso, sino que antes su servicio es ferviente para el Señor. No hay que estar obligándolo, no hay que estar diciéndole las cosas, sino que él está activo en su servicio al Señor. Ahora, tenemos que hacernos una pregunta, o les invito, hermanos, a que nos hagamos rápidamente esta pregunta. Eh, si el proceso natural es que seamos niños, hablando de lo espiritual, pero que avancemos y crezcamos, ¿por qué algunos no maduran, no crecen, no avanzan en su crecimiento, siguen siendo niños a pesar del tiempo? Bueno, rápidamente quiero decir algunas razones.
Cuando hablamos fisiológicamente o físicamente del desarrollo de los niños, cuando un niño nace se requiere por lo menos de tres cosas básicas para él eh, poder avanzar en su crecimiento, para poderse desarrollar bien. La primera de ellas es que, como lo veíamos, requiere un alimento adecuado, propio, ¿verdad? Lo leíamos en la en la primera carta de Pedro, que muchos no crecen porque sencillamente no se alimentan adecuadamente, no se alimentan con el alimento real. Dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación. Un niño no se desarrolla si no se le da la adecuada alimentación. Por ejemplo, un niño se va a desnutrir y no va a desarrollarse si no tiene la alimentación correcta y en las dosis correctas. ¿Por qué no crecemos a veces, hermano? Porque sencillamente no estamos alimentándonos con la leche espiritual no adulterada. Conozco o tenemos algunos hermanos en la congregación en la cual sirvo que llevan años en la iglesia y son uno de hay hermanos que son de los que siempre que hay un problema, este hermano está involucrado, siempre hay una situación con él, ¿verdad? ¿Y por qué? Porque a pesar de que lleva mucho tiempo, lastimosamente es un hermano que le encanta escuchar a predicadores sectarios. Ya se lo hemos dicho muchas veces, ya le hemos advertido de tener cuidado con lo que escucha porque eh, no tiene un filtro adecuado, entonces muchas cosas de las que aprende de los sectarios los quiere poner en, en, en la iglesia. Entonces, hay que tener cuidado con eso, amados hermanos, hay que tener cuidado con eso. Un niño va a crecer adecuadamente si se le alimenta adecuadamente, se le da el alimento propicio. Dos, un niño, hermanos, se ha comprobado científicamente, unas pruebas que han hecho, que los niños que tienen contacto con sus padres desde que nacen, con su madre, con su padre, son niños que se desarrollan eh, neuronalmente más rápido y mejor. Bueno, en el ámbito espiritual eso quiere decir que necesitamos más de la comunión de nuestro Dios. Orar es algo vital y algo que debemos reconocer es que a muchos de nosotros nos falta en la oración, en buscar esa comunión con el Señor, en estar conectado, involucrado en los negocios de nuestros padres. Y por último, hermanos, un niño va a crecer si tiene, ya vimos, la alimentación adecuada, la comunión o el contacto de los padres y por último, los cuidados adecuados. Y es ahí importantísimo donde entran el cuidado de los maestros, de los pastores, de los evangelistas, ¿verdad? En ayudar al crecimiento de estos. Obviamente hay algunos hermanos en la iglesia que lastimosamente hacen del trabajo del predicador o del trabajo de los pastores una hazaña muy difícil, pero se requieren de esos cuidados. Dice las escrituras que los líderes o los pastores en la iglesia, los hermanos que gobiernan, por así decirlo, tienen la tarea de velar y cuidar por las almas que Dios ha encomendado o que ha puesto a su cuidado. Por ende, para que un hermano crezca, también se necesita que seamos diligentes los que predicamos en llevar a cabo nuestra tarea de desempeñar adecuadamente nuestra tarea y cuidar, ayudar a aquellos que han o aquellos que todavía son niños. Mis amados hermanos, quisiera terminar esta lección, ojalá que me hayan entendido, mis amados, donde usted analice su vida según las características que vimos. Si usted es un niño o es un maduro. Si usted es un maduro, hermano, lo invito a avanzar más y más y ayudar a aquellos que aún no han alcanzado la madurez.
Y si usted todavía es un niño, hermanos, si usted todavía tiene alguna de esas cualidades en su vida, que esas cualidades de un niño en su vida, dice la palabra del Señor que debemos avanzar, crecer. Dice la palabra de Dios, y permítame leer rápidamente este pasaje, ya para terminar, segunda carta de Pedro, capítulo número 3, versículo 17 y versículo número 18. Dice el Señor: así que vosotros, oh amados, sabiendo de antemano, guardaos de que no seáis arrastrados por el error, por los inicuos, y caigáis de vuestra firmeza. Dice el versículo siguiente, perdón, dice el versículo, antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y a Él sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Mis amados hermanos, Dios me les bendiga y ojalá que usted sea un maduro en la fe. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Muy bien, hermano Eduard. Muchas gracias por esta preciosa lección que hemos recibido hoy día, que sin duda nos va a ayudar a todos en alguna medida, en alguna manera. Así que gracias nuevamente y vamos a tener ahora una oración. Voy a pedir ahí al hermano Julio César, por favor, que nos pueda guiar en una oración y Con luego todo vamos gusto. a leer de Facebook y otras cosas. Oremos, hermanos. Señor bendito, Señor Dios todopoderoso y eterno, Señor Dios de justicia, Dios de nuestra salvación, pero también Dios justo que nos permites escuchar tu palabra para que despertemos si es necesario en nuestro letargo espiritual. Gracias por esta lección que emerge de tu palabra y por nuestro hermano que con buena disposición, con claridad y con ánimo ha expuesto el Evangelio y nos permite entender que tú quieres que llevemos mucho fruto, que no quieres, Señor, que andemos siempre en niñez, enanos espirituales, limitados, ignorantes. Permítenos, Señor, poder ir desarrollándonos, no solamente a nivel doctrinal, pero en todo sentido, hasta alcanzar la medida y la profundidad, la estatura, la anchura que Dios mismo nos requiere y nos demanda para que podamos ser perfectos como tú lo eres, Señor. Queremos rogarte para que pongas en nosotros la diligencia suficiente y que el mensaje que ha sido expuesto en esta noche podamos nosotros aplicarlo en nuestras propias vidas y en cada congregación pueda ser entendido y conocido. Señor, te lo agradecemos en Cristo tu Hijo. Amén. Amén, Señor. Amén. Muchas gracias, hermano Julio César. Vamos a leer ahora algo de Facebook. Ahí estuvieron también la hermana Susana Treviño, Tomasita Sánchez, Alicia Zamora, Seila Soto, Víctor Manuel Molano, Eleazar Sánchez, Jarvin Fernández, Lidia Medina, Carmelo Velázquez, Oscar Rodríguez, Isabel Ramos, Esteban Aguirre, Javier Serrano, Jesús Gaby Gutiérrez, Sandra Espinosa Rosales, Zacarías Miranda y Anet Caizaguano de allá de la isla Galápagos. Todos ellos estuvieron visitándonos, les invitamos a todos también, a los que están presentes en Zoom, si quieren volver a escuchar esta tan edificante lección que trajo el hermano Eduard, y que lo pueden hacer a través del Facebook de Néstor Sánchez o el canal de YouTube Iglesia de Cristo PDA, y pueden dejar sus impresiones y sus saludos y lo que gusten allí. Así que estamos contentos por esta buena lección. Y bueno, si alguien quiere decir algo respecto al tema, hacerle alguna pregunta al hermano por el tema que predicó, es el momento. Gracias, hermano Edward. Buena enseñanza, muy práctica, mi hijo. Gracias a Dios, ahí va aprendiendo a enseñar. Gracias, hermano. Muchas gracias y todas las glorias para nuestro Dios.
Muy bien. Gracias, Adelante, hermana Luz Dari. gracias hermano Edward. Muy claro y muy bonito el estudio porque nos ayuda a crecer, no quedarnos enanos, como dice, que Dios nos ayude a crecer en lo espiritual y a madurar. Dios le bendiga siempre y le siga dando mucha sabiduría, entendimiento para que nos siga enseñando. Muy claro el estudio, muy entendible. Gracias, hermana. Dios le bendiga. Me gustaría que tomaras el número mío para que allá está mi suegra, la suegra de mi hija, para que la visitara y le ayudara para que ella vuelva a la iglesia. Se Muy llama bien. Lilia. Sí, entonces, ahí le voy a colocar el número mío ahí aquí en el chat para que me lo conectes. ¿Listo? Muy bien, hermana. Vamos a leer algunos comentarios que hay aquí. Dice de hermana Jenny Gómez. Buenas noches, bendiciones, mi hermano. ¡Wow! Excelente estudio. Gracias por todo. Muy agradecida de Dios por su enseñanza, por, Oye, eh, por labio de usted, dice mi hermano Alvarado. Feliz noche para todos. Ustedes, mis hermanos, bendiciones. De hermana Jenny, amén y amén al estudio. Luz Dari, muy claro. De Marisa Figueroa, amén. Vidalia dice, muy buen mensaje, mi hermano. Me alegra escuchar temas tan edificantes. Muchas gracias y una feliz noche. Eso es lo que tenemos hoy día acá. Y bueno, hemos llegado al final de esta lección que ha sido muy edificante y provechosa, como ya hemos dicho. Les deseo que tengan buenas noches, que descansen y que mañana será un nuevo día, si Dios lo permite. Encomienden su sueño al Señor. Alguien más escribió aquí, Los Dari dice, parece, no sé, sí. Ah, ya mandó un número de teléfono para que le manden ahí algún mensaje. Ahí está en el chat, lo pueden ver, ¿ya? Así que, bien, hermanos, si no hay más, que Dios les bendiga, que tengan buenas noches. Muchas gracias por todo. Muy bien, pues. Muy buenas noches, que descanse. Adiós, adiós a todos.